Bienvenidos, bienvenidos a todos. Les recuerdo que este es un webinario organizado por la Organización Internacional de Turismo Social. Nuestra organización es una asociación internacional sin fines de lucro que se crea en el año 1963 en Bélgica y que cuenta actualmente con más de 160 socios en 40 países en todo el mundo. Reunimos a los actores públicos y privados del turismo social, solidario y sostenible, y proponemos un turismo que se encuentra al servicio de las personas, de las comunidades y de los territorios. La ISTO tiene también una sección regional que se llama Histoaméricas, que es la que dirigimos desde aquí, desde Montreal, que está abierta desde el año 1996 y que se encarga justamente de hacer la promoción y la difusión de este turismo social, solidario y sostenible en todo el continente americano. Bienvenidos entonces, Oscar León, nuestro moderador del día de hoy, y Rodrigo Valdés, nuestro panelista invitado. Es un gusto para nosotros que ambos hayan aceptado acompañarnos en el marco de la Semana Internacional de Turismo para Todos, Solidario y Sostenible, que ISTO está promoviendo y desarrollando desde ayer, jueves 28 de mayo, y hasta el próximo jueves 4 de junio. Sabemos que en estos tiempos de pandemia hay muchas cosas que hacer, estamos siendo muy solicitados, y entonces, Rodrigo, quiero agradecerte definitivamente que hayas aceptado acompañarnos y compartir, darnos algunas pistas a nosotros, a los socios y también a todos los participantes, y por supuesto, Oscar, miembro de nuestra Junta Directiva Histoaméricas, también con otros chapeau, por supuesto, porque tiene una actividad profesional que desarrolla y desarrolla muy bien, pero en este caso lo hace como representante de Histoaméricas, así que les cedo la palabra. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias, estimados invitados que están acompañándonos en esta sesión. Y para iniciar nuestra conferencia del día de hoy, tengo el gusto de presentar al doctor Rodrigo Valdés, quien es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Rodrigo es exministro de Hacienda de este país, así como también fue presidente de Banco Estado. Con anterioridad trabajó tanto en el sector privado como en el público, economista en jefe para la región andina y argentina de BTGP Actual y economista jefe para Latinoamérica en Barclays Capital. También trabajó como subdirector de los departamentos de Europa y el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. El tema que nos ocupa hoy y que amablemente estará disertando con nosotros es perspectivas económicas para las Américas y el papel del turismo en la recuperación. Rodrigo, tienes toda nuestra atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Gracias, Verónica, por la invitación. Un especial saludo también a Eduardo Báez, que es el que me contactó y me contó de su asociación. Muy interesante lo que hacen. Creo que el turismo, al menos para nuestra región, es de las áreas que tienen más potencial futuro. El mundo, mientras más se desarrolla, más creo que vamos hacia el mundo de los servicios. Pero bueno, me toca dar una presentación hoy día en un momento bien complejo, difícil para la economía mundial. Y creo que es mejor ser realista que esconder la realidad, ¿no? Y lo que voy a presentarles es cómo estoy viendo yo la situación mundial económica, los tiempos que se vienen. Y bueno, titulé esto Tiempos difíciles porque sin duda este año en particular está siendo bien complejo. Yo, como les decía al comienzo, no sé mucho de turismo, soy solo un turista, pero entiendo bien que el rubro es de los rubros que tienen más complejidades hoy día por el distanciamiento social, ¿no? Entonces hay algunos rubros, algunos sectores económicos que, contrario a otros ciclos, están teniendo problemas un poquito más complejos de los habituales. Entonces, lo que me gustaría hacer es básicamente comentar 5 grandes tópicos.
El primero es una pequeña clase de macroeconomía en 3 slides de por qué este ciclo es tan distinto a otros ciclos económicos. La segunda, quiero hablar de qué está pasando en el mundo. La tercera es algunas proyecciones para la economía global. Aquí me voy a basar bastante en el Fondo Monetario, pero sobre todo quiero llevarlos a los escenarios de riesgo en torno a estas proyecciones. Una discusión muy rápida de la respuesta de política que está sucediendo o que yo pienso debiera suceder. Y por último, un par de aprendizajes del famoso episodio de la gripe española, que creo que es buena también tenerla, porque la academia ha estado trabajando mucho y eso ayuda. Entonces, ¿qué puedo decirles yo de la macroeconomía de una pandemia como la que estamos viviendo? Bueno, la verdad es que, déjenme decirles que en el día a día de la macroeconomía supone que existe algo que llamamos función de producción, en que empresarios como ustedes, de muy distintos rubros, juntan capital, trabajo y otros insumos y producen algo que sumamos y que es el PIB de la producción de los países. Y eso es bien simple, eso en términos conceptuales, ¿no? En que se van sumando estos factores gracias al empeño de personas que los hacen trabajar simultáneamente. Algunas empresas arriendan capital, otras veces el empresario es dueño del capital, pero así funciona, se juntan insumos. ¿Qué sucede en este ciclo económico? Y que vamos a ver distinto a otros, como les decía antes, es que el shock primario que afecta es que parte de los insumos, capital es K, trabajo es L acá, simplemente no están disponibles. Y en particular, hay una disposición de trabajo y una disposición de capital, y sobre todo de trabajo, menor de la que teníamos antes de la pandemia. Esto sucede por varias razones. Una razón simple es que la gente se aleja y trabaja desde casa, distanciamiento social, pero otra más importante es porque la autoridad decide que la gente no pueda trabajar por razones de salud. Y eso es lo que estamos viviendo al final del día. Y si se fijan, esto es muy distinto al ciclo típico que ustedes probablemente han vivido otros ciclos económicos, en que lo que sucede a nivel del país es que la demanda es débil y cada empresa decide contratar un poco menos de capital, un poco menos de trabajo porque no tiene mucho a quien venderle. Hoy día el shock primario no es ese. Es bien distinto en el sentido que al final si se pudiera producir, podríamos normalizar, pero simplemente no se puede producir todo lo que querríamos porque no están disponibles los insumos que hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este ciclo? Que es particularmente distinto, pero se empieza a parecer después al resto, porque este shock inicial provoca fricciones, provoca propagación, en que hay nuevos efectos. Por ejemplo, para un país abierto como Chile, como muchos de los países donde ustedes están, las condiciones externas se deterioran. El precio de los commodities baja, la demanda externa, hay menos demanda externa. Sus clientes, por decir de que vienen de Estados Unidos, demandan menos. También disminuye la demanda interna porque hay menos ingresos, hay menos riqueza, hay temor. Las empresas que otorgan normalmente crédito, en particular los bancos, hay un problema que no pueden dar crédito suficiente porque se ve todo muy riesgoso. E incluso puede haber problemas de quiebras de empresas. Entonces, y ahí todo esto empieza a parecerse más al otro ciclo. ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, la dinámica depende mucho de cómo reaccionen los países. Este es un cuadro teórico que tiene una línea de tiempo y en el eje vertical tiene el nivel de producción.
Y la línea azul, punteada, era lo que iba a pasar sin coronavirus. Con coronavirus, en cambio, tenemos una fuerte caída de actividad y teóricamente una reversión hacia la trayectoria previa. Y lo ideal sería que esta área que está acá sea chica. La realidad, sin embargo, es que esto puede ser más amplio, como esta línea roja. ¿De qué depende la amplitud de este ciclo? Bueno, depende de varias cosas. Primero, de cuántas empresas sobrevivan. Si menos empresas sobreviven, es más lenta la recuperación. Hay que reconstruir empresas posteriormente. Depende de que las cuarentenas sean efectivas. Si las personas no tienen plata para hacer cuarentena y tienen que salir de la casa igual, probablemente tengamos una caída mayor y una recuperación más lenta. Depende mucho que la vinculación empresa-trabajador se mantenga. Es muy complejo que se pierda ese vínculo. En fin, y depende del apoyo macroeconómico. Ahora, esto es a nivel teórico, y siguiendo a nivel teórico, la verdad es que uno puede tener ciclos más complejos aún, porque pueden haber múltiples cuarentenas. Nosotros en Chile, por ejemplo, partimos con cuarentenas más pequeñas, tuvimos una caída de actividad, tuvimos un breve periodo de normalización, pero volvimos a caer fuertemente. En varios países, en realidad, en la región está pasando esto. ¿Qué sucede ahora con un problema adicional, y que mencioné al comienzo, es que hay sectores que se van a poder recuperar más rápido, como en la línea azul, porque básicamente, decretado el fin de la cuarentena, pueden volver a trabajar normalmente y su demanda existe. Hay otros sectores en que durante el periodo de normalización les va a costar más. Lamentablemente creo que el turismo está en esta realidad, porque el distanciamiento social continúa. Aun cuando no haya cuarentena, hasta que haya vacuna, por ejemplo, vamos a tener más dificultades en algunos sectores. Tal vez yo uso los cines como el caso como más trivial de un problema. Yo no sé cuál de ustedes tiene planeado ir a un cine aun cuando no haya cuarentena, pero yo creo que uno simplemente no va a ir al cine hasta que esté la vacuna completa. Entonces hay un continuo, digamos, ¿no? De empresas que pueden volver y otras que no pueden volver. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y bueno, la estamos viendo en los números. ¿Qué está pasando en el mundo? Varias cosas. Primero, que esto es un shock de gran amplitud sectorial, o sea, toma muchos sectores que antes no los tomaba. Es muy intenso, es muy rápido y es muy simultáneo en todos los países. Quiero subrayar la rapidez y la intensidad, porque la verdad es que no habíamos tenido nunca un ciclo así en la época moderna de la intensidad y rapidez de esta. Quizás tenemos la suerte que se revierta rápido y hay algún rayito de sol por ahí. Como decía al comienzo, la restricción dominante inicial es la restricción de oferta, que no se puede trabajar, y hay gran incertidumbre, ¿no? Por cuán grave va a ser esto, cuánto se va a extender, todavía no sabemos. Y hay que planear para estar preparado para esa incertidumbre. ¿Qué estamos viendo en los datos? Bueno, les voy a mostrar unos pocos datos de algunos países. Aquí están, por ejemplo, los datos hasta abril de China. Y si ustedes se fijan en el eje izquierdo, el sector manufacturero cayó parecido a lo que cayó durante la crisis del 2009. Y la verdad es que se recuperó más rápido. Volvió a caer un poquito en la punta, pero ha sido, digamos, una V más angosta que la del 2009. Sin embargo, el sector servicios, que prácticamente no sufrió en la crisis del 2009 en China, sí tuvo una caída gigantesca y la verdad es que ha seguido contrayéndose más recientemente. Entonces tiene, de nuevo, una amplitud entre sectores que no estábamos acostumbrados. Incluso el ciclo sobre el crecimiento de las exportaciones en China tuvo un rebote y después volvió a caer, porque en el fondo empezó a recibir la falta de demanda ahora del mundo europeo y del mundo de las Américas. Probablemente ustedes conocieron estas portadas. Yo creo que dicen mucho de la intensidad del ciclo, ¿no? La portada del lado izquierdo muestra lo que sucedió con las solicitudes de desempleo la primera semana post-COVID en Estados Unidos. Y la del lado derecho es lo que sucedió con la primera encuesta de desempleo. Mira, ¿cuánto caía el empleo? Y estos usaron una columna entera y se compara con las crisis previas de una manera brutal. Uno puede mirar esos datos ya más técnicamente y lo que encuentra es que el desempleo ha crecido mucho
Hoy día debimos haber tenido cifra de desempleo, no he alcanzado a verla, pero sí sabemos que las solicitudes de seguro de desempleo han sido muy altas en Estados Unidos. El rayito de sol de esta semana es que el llamado Continuing Jobless Claims, que es el stock de personas que está usando seguro de cesantía, cayó de 25 millones a 21 millones esta semana. Eso me preocupó hoy día de ver, es 15% de caída. Eso nunca había pasado en ningún ciclo previo en Estados Unidos, a no ser que se haya acabado el ciclo. No quiero decir con esto que se está acabando el ciclo, pero le da alguna chance de que la recuperación no sea tan lenta como yo por lo menos estoy temiendo hoy día. En Europa vimos una caída muy profunda en el primer trimestre del PIB. Los indicadores adelantados muestran que eso sigue en el segundo trimestre, y eso nos lleva a que el mundo, este primer semestre, va a tener una caída muy intensa, y lleva a que el mundo va a tener una recesión también muy intensa. Por razones que todavía están en disputa, el comercio mundial de bienes no ha sufrido tanto. Por cierto, ha sufrido, pero no ha sufrido mucho más que en el 2015, por ejemplo, que esto tuvo recién. Entonces, algunos sectores de la economía mundial han logrado seguir trabajando, y es el sector servicios, diría yo, el que más ha sufrido. De hecho, otro ejemplo, por ejemplo, es el precio de los metales. El precio de los metales, si yo les muestro este gráfico que viene desde el 2005, sí, ha estado doblando, pero no ha sufrido como sufrió en el 2008-2009, y mucho menos ha sufrido que las crisis ya más grandes en el pasado. Entonces hay subsectores que le está yendo mejor. ¿Qué sucede con las proyecciones ahora? Bueno, este es un cuadro simplemente de proyecciones del Fondo Monetario. Solo quiero usar esto como base porque quiero discutir más los riesgos de esto. El mundo estaría cayendo 3%, esa es una caída fuerte, mucho más fuerte que la crisis del 2009 y más fuerte que la crisis del 82. Estaría más concentrado en el mundo de los países avanzados que los emergentes. La zona euro en particular está sufriendo muchísimo. Pero sí, nuestra región también tiene algunas caídas grandes. Brasil, por ejemplo, México, tienen caídas muy sustanciales de actividad. Pero más allá de los puntos centrales de esto, me gustaría mostrarles cómo se ve esto en perspectivas más históricas y riesgos, como decía antes. Respecto a la tendencia previa, que son las líneas punteadas, el mundo avanzado abre una brecha, un gap muy grande que cuesta mucho cerrarlo, ¿no? El cambio, el mundo emergente abre un gap un poco más chico y se cierra más rápido. ¿Qué sucede con escenarios de riesgo? El escenario base que les estoy mostrando hasta ahora es un escenario que está construido sobre la lógica de que la pandemia dura el primer semestre y por lo tanto a fines del próximo mes estamos normalizando. Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay una pandemia larga o si hay una pandemia nueva? Bueno, se empiezan a dar caídas de actividad más grandes y todavía no podemos descartar estos nuevos escenarios. La línea azul del cero acá es que no hay nuevas pandemias, se da lo que estamos viviendo. La línea roja es que hay una pandemia más larga y la línea gris es que tenemos lo mismo que nos pasó este año, pero nuevamente, el próximo año. Dios quiera que no, la verdad es que sería un escenario muy complejo, pero es bueno dimensionar esto, porque también hay que prepararse para estos escenarios. El crecimiento mundial, si uno lo compara con lo que pasó en el 2009, aquí están los países avanzados nuevamente, el mundo en desarrollo, se ve que esta vez estamos más juntos todos y más coordinados en el sentido de que la caída es juntos y más coordinada. ¿Por qué pasa eso? Básicamente porque China, el año 2009, logró no caer, se desaceleró, pero no tuvo una V. Acá, este año, China sí está sufriendo muchísimo más. Y por último, respecto al balance, esta es simplemente mi proyección para Chile de crecimiento de 5%, caída de 5%. Pero para que tengan una sensibilidad de qué significa un balance asimétrico, aquí está graficado simplemente una probabilidad subjetiva, ¿no? Pero está escrito el menos 2%, que es la proyección de la autoridad chilena,
que ya está antigua esa proyección. Pero bueno, esta proyección dice que, ¿sabe qué? Podríamos estar mejor que 5, pero esta área es relativamente pequeña. Hay una gran cola hacia el lado izquierdo, en el sentido de que podríamos tener muchos riesgos que se materializan y estar peor. Y esto depende, lamentablemente, mucho de las curvas de contagio. Asia ha logrado avances sustanciales, hay un montón de áreas del mundo que están trabajando en eso, y lamentablemente nuestra región todavía le queda mucho por avanzar. Y por último, hay un riesgo específico. Tenemos algunos liderazgos en la región relativamente complejos, que la verdad lo han hecho mal. Para ser franco, creo que habría sido otra la pandemia si hubiésemos estado en los 3 países más importantes, para nosotros al menos, con liderazgos un poquito más, no sé cómo llamarlos, si modernos, si precisos, si realistas, pero los 3 países cuyos presidentes están ahí, la verdad es que han tenido problemas bien significativos hoy día y lo siguen teniendo. Bueno, ¿cómo es la respuesta de política? La respuesta política, la verdad es que en muchos países está siendo más o menos parecido. La primera es dar ingresos, de alguna manera, para las personas para que puedan hacer cuarentenas. Los países que tienen más espacio fiscal para hacerlo dan más, algunos que tienen gobiernos más conservadores dan un poquito menos, pero en general se ha tratado de llegar a las personas con algunos recursos para que puedan no trabajar. Es re importante, y en esto estamos cortos, casi todos los países en la región, es tener mecanismos para poder soltar la cuarentena. El caso de Argentina, que está sucediendo ahora, el caso de Perú con todas las muertes, muestra que todavía no tenemos mecanismos de testeo, de trazabilidad para poder aislar a los enfermos, y no que todos tengamos que estar en cuarentena. Y eso hay que trabajarla. Después está el tema del apoyo a las empresas. A mí me gusta usar la figura del oso polar que se va a hibernación. Cuando el oso polar hiberna, básicamente está tranquilo sin comer, pero logra sobrevivir y vuelve a cazar y a comer y a hacer su trabajo después. La pregunta es, ¿cómo hacemos como sociedad para que nuestras empresas sean como el oso polar? Porque si salimos de la hibernación con los osos polares muertos, es un drama. Y esto, en muchos países hay planes de ayuda a las empresas que se están haciendo. Por cierto, hay empresas que lamentablemente no van a poder sobrevivir, pero es muy distinto la salida de esta crisis si los gobiernos han hecho su tarea correcta o no. Y por último, hay que hacer una política expansiva creíble para después. Después va a haber que hacer que la economía crezca. En fin, se trata al final del día de no tener que tener cuarentenas demasiado largas y recurrentes, y evitar que el tejido productivo se rompa en el país. Déjenme terminar, y ahí abrimos para preguntas, para discusiones, con un par de trabajos. Han salido un montón de trabajos en la academia muy interesantes respecto de qué se puede hacer, qué no se debe hacer. Una de las cosas, por ejemplo, que yo aprendí es que las cuarentenas conviene hacerlas intensas y al comienzo, y soltarlas de a poco. Eso no lo tenía nada de claro, pero la academia ya muestra eso de manera bastante clara. Par de aprendizajes. Hay trabajos que han puesto un poco tranquilidad en el sentido de que la caída no puede ser tan grande, porque incluso para el caso de 1918 a 1920, en que tuvimos la gripe española, la verdad es que si uno usara esos números para hoy día, resultaría que tendríamos 150 millones de muertos, y vamos a tener mucho menos. Y en ese caso, el país promedio cayó solo 6%. Por lo tanto, no es claro que hoy día tengamos que caer mucho más que eso. Habría que buscar algunas otras razones. Y la otra cuestión que es bien reconfortante de los estudios de esa gripe es que ustedes saben que hay toda una tensión respecto de cuánto soltar el lockdown, las cuarentenas,
y la economía. Y eso es típica discusión que hay, ¿no? Bueno, hay un trabajo que ha sido bien influyente, que miró qué le pasó a cada ciudad de Estados Unidos con la gripe española, y ve dos cosas que son muy interesantes. Una que es obvia. Este gráfico de acá muestra que mientras más mortalidad hubo en la ciudad, menos crecimiento de empleo hubo. O sea, la pandemia produce efectos reales. Sin embargo, en la segunda cuestión, que es más sutil, es que ellos básicamente colorean en verde y en rojo, espero que lo vean acá, ciudades que fueron más intensas en sus cuarentenas al comienzo y cuáles fueron más liberales al comienzo. Y las verdes fueron más intensas. Las verdes tuvieron lo que se llama non-pharmaceutical interventions más intensas al comienzo. Y lo que ellos encuentran al final del día es que estas ciudades que tuvieron intervenciones más intensas lograron mayor crecimiento después de 2 años. Este gráfico dice lo mismo. Esto es el número de días de cuarentena y este es el crecimiento del empleo entre antes y después de 1918. Y se ve que aquellos países que fueron más agresivos cuidando a la gente pudieron crecer más. Esto lleva a pensar que es cierto que en el corto plazo el lockdown es costoso, pero es posible que el lockdown a mediano plazo, aquellos países que fueron rápidos en hacerlo, tengan una salida un poco mejor de la crisis. Bueno, eso es lo que les quería presentar. Básicamente, no tengo buenas noticias que contar por ahora. Quizás la mejor noticia es que hay algunas pequeñas indicaciones de que esto podría ser más rápido de lo que al menos yo temía hace una semana, porque están empezando a salir algunos datos adecuados, pero es muy pronto para cantar victoria. Eso, Oscar, pero muchas gracias. Feliz de tener conversación, preguntas, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por esta luz que nos estás compartiendo y por este análisis corto de presentar, pero muy profundo en su contenido. Tenemos algunas preguntas de parte de las personas que amablemente están acompañándonos y nos realizan algunas. Voy a realizarte la primera. Es una pregunta muy general. ¿Qué perspectivas ves para el turismo en el corto plazo una vez que se haya superado la parte más difícil de la emergencia en lo sanitario? A ver, yo creo que hay una cuestión bien simple de contestar en esto, que es que depende del tipo de turismo. Lamentablemente, una persona que se ganaba la vida haciendo turismo para un grupo grande que iba apiñado, no sé si apiñado será una palabra para todas las personas de las Américas que entienden, pero todos juntos, apretados, en un bus, porque tenía harta economía de escala y los llevaba a pasear juntos, me temo que él va a tener que reconvertirse y tener un bus más pequeño para llevar una familia que está seguro que entre ellos no se contagian. Es casi como hacer retrospectiva. Yo por lo menos voy a hacer turismo, pero no voy a hacer turismo de masas. Quizás es una oportunidad para hacer turismo más sustentable, para hacer turismo más apartado. Me imagino que trekking va a haber muchísimo, y aquellas personas que tengan industrias en que tienen salidas a acampar por allá lejos, va a tener mucha demanda. Pero me imagino también que lugares que son lugares de alojamiento, que son más hacinados, van a tener complicaciones y van a tener que reconvertirse. Yo creo que hay que prepararse para eso, porque yo creo que aun cuando haya vacuna, va a ser difícil pensar que no vamos a tener un cambio estructural en comportamiento humano respecto de cercanía. Vamos a vivir un poco más como usando máscara, teniendo el cuidado de la distancia, etc. Pero esto yo creo que son tiempos para ir preparándose para eso, porque por lo menos hay un concepto que se usa obviamente cuando uno tiene un auto, un carro antiguo, un automóvil, se llama pent-up demand. Cuando ha pasado demasiado tiempo la recesión, la gente todo quiere cambiar ya el carro luego, ¿no? Porque ya está todo viejo. Supongo que vamos a tener lo mismo con salir de la casa
salir con la familia a algún lugar, porque todo el mundo con los lockdowns va a estar muy cansado. Hay que prepararse para eso también, para un pent-up demand que va a haber en turismo sin duda. Muy bien, excelente. Más adelante en las preguntas abundaremos en esta reorientación de los paradigmas sobre la práctica turística. Tenemos otra pregunta, esta nos la hacen desde México y hace un comentario con una inclinación de pregunta. ¿El crecimiento económico para México, si no cuenta con el apoyo del gobierno federal, será más difícil y se podrá colocar en los niveles como está pasando con Brasil, o estaríamos en una situación más difícil para recuperarnos? Hay un conjunto de países, lamentablemente, en Latinoamérica que tienen un espacio fiscal, y voy a explicar inmediatamente qué significa el espacio fiscal, limitado para hacer demasiado. ¿Qué significa espacio fiscal? Es básicamente la capacidad que tiene el gobierno de tener un déficit, de endeudarse y de gastar sin tener efectos colaterales muy negativos sobre la economía. Llevemos el extremo. Argentina hoy día no puede hacer mucho porque simplemente nadie le presta. Hay países como México, como Colombia, quizás Uruguay, que tienen acceso al mercado financiero y podrían endeudarse más probablemente. Pero ese endeudamiento rápidamente se hace más caro y suben las tasas de interés, o se pierde el grado de inversión y hay un downgrade de las clasificadores de riesgo, y la tasa de interés que les cobran ustedes del banco sube, si es que usan demasiado ese expediente. Otros países tienen la suerte, como Estados Unidos, que se endeuda a tasa cero y mientras más deuda emite, más la gente compra y no tiene ningún problema. Y hay países que han hecho un esfuerzo fiscal bien grande en los últimos años, como Perú, como Chile, que tienen más acceso. Bueno, vaya sorpresa, si uno ve los paquetes fiscales que se han anunciado, por ejemplo, Chile y Perú tienen paquetes fiscales anunciados relativamente grandes, no tan grandes como los de Estados Unidos. Los países como México, como Colombia, pueden hacer algunas cosas, pero los paquetes fiscales son mucho más contenidos. Es básicamente las restricciones con las que uno llega al partido. Y esas restricciones no se pueden cambiar demasiado rápido. Es casi con el peso que uno llega al partido de fútbol. Si llega con sobrepeso, es demasiado tarde para bajar ese peso. Y es, bueno, otro aprendizaje más para el cuidado que hay que tener en los tiempos buenos. La reacción posible de un Estado, de un gobierno en los tiempos malos, depende crucialmente de lo que hizo en los tiempos buenos. Depende menos de la ingeniería y de tener ideas en ese momento. Y tenemos lo que tenemos las restricciones que tenemos, hay que tratar de aliviarlas de algunas maneras, usar la plata muy bien, pero la realidad es que los países más grandes en la región entran o con deudas muy altas como Brasil, o con un problema de un crecimiento bajo y digamos, confianza empresarial menguada, como en el caso de México, que es una desventaja al final para poder hacer lo necesario para reaccionar. Muchas gracias. Una pregunta más que es más acercada a una reflexión. El fundamentalismo de estadistas para afrontar la pandemia repercute en un crecimiento económico más lento. ¿Sus políticas públicas qué atributos tendrían? A ver, no entendí, ¿lo puedes decir de nuevo? El fundamentalismo de estadistas para afrontar la pandemia repercute en un crecimiento económico más lento. ¿Sus políticas públicas qué atributos tendrían? A ver, yo creo que es muy importante reconocer que hay una etapa de la pandemia en que no hay nada que hacer. Todos los países estamos cayendo fuerte porque es una restricción a poder trabajar. No es una restricción que uno pueda decir, gastemos un poco más, bajemos más las tasas de interés, endeudémonos. No, es una restricción que por razones de salud no se deja trabajar. Y esa es, como decía al comienzo, un tipo de shock macroeconómico bien distinto al que tenemos acostumbrados. Y ese es casi inescapable en su totalidad, lamentablemente. Podemos ayudar a las personas para que no pasen hambre, para que puedan hacer sus cuarentenas, pero no vamos a lograr normalizar. No hay nada que podamos hacer. Sin embargo, sí se puede hacer mucho
para que la salida de esa situación sea más rápida, sea más vigorosa, haya más actividad económica una vez solucionada la pandemia. Y en eso, lamentablemente, más que fundamentalismo o no, es las posibilidades que tiene uno. Ustedes son buenos empresarios, saben bien lo que le pasa a una empresa sobreendeudada. Y no es un problema de fundamentalismo o no fundamentalismo que una empresa sobreendeudada la tenga más difícil que una empresa que está más liviana en deuda, que está más a punto. Y eso es lo que le pasa a los países un poco, ¿no? Que entran en este ciclo con distintas condiciones iniciales. Y aquellos países que entran con más espacio, más livianos en deuda, pueden tener más deuda. Porque al final del día alguien le presta a los países y ese alguien exige que le paguen de vuelta, si hay riesgo exige que una tasa de interés más alta y incluso más, exige a veces no prestar. Hay países que simplemente no tienen acceso. Hay que jugar un juego muy complejo acá y que cuesta mucho explicar, que más que fundamentalismo no, es ir viendo los riesgos que existen. Hay riesgos de hacer mucho y hay riesgos de hacer poco. Cuando un riesgo domina al otro va a depender de las circunstancias. Y los ministros de Finanzas, los ministros de Hacienda de sus países tienen una difícil tarea, que es justamente ir cautelando estos riesgos. Porque lo peor que uno podría hacer es tomar demasiados riesgos y empeorar la situación. ¿Qué es empeorar la situación, por ejemplo? Yo creo que hay un tema bien fundamental con el sistema financiero. No podemos sobreexigir a la banca. Ustedes tienen deudas, pero al mismo tiempo son depositantes. Imagínense asustarse como depositante de cómo están los bancos. Bueno, eso es ya un desastre completo. Entonces hay que jugar con estos riesgos y tomar el camino, el curso de acción que los básicamente balancee de manera de que el riesgo-retorno que se está tomando como país sea el adecuado. Itzel pregunta algo acá por el Q&A del chat que dice: ¿usted considera conveniente que las personas que dependían económicamente del turismo antes de la pandemia deban buscar otras alternativas de empleo diferentes al turismo? ¿Será necesario o será suficiente con que se adapten las futuras tendencias? No tengo la respuesta a esa pregunta, lamentablemente. Sí pienso que ustedes tienen una percepción mucho mejor. Ustedes son los que tienen esta cosa única que tiene el mundo empresarial que organiza estas cosas. Sabe más o menos, olfatea a dónde van a ir. Mi respuesta más como economista cuadrado es decir, una parte lamentablemente va a tener que reconvertirse, porque la industria va a ser distinta. Pero yo imagino que la demanda por turismo no debiera cambiar mucho en los próximos años. Capaz que necesiten tener un trabajo en el intertanto. Las políticas públicas en esto en los distintos países han sido distintas, pero, qué sé yo, en Chile, por ejemplo, es posible que la empresa suspenda la relación laboral por unos meses y el empleado toma un seguro de cesantía y la empresa solo paga la seguridad social. Me imagino que, hay mucho mundo del turismo en esta estructura. No estoy seguro que en 3 meses más todos los empleos puedan volver, pero una cantidad de empleo va a volver a normalizarse, pero sin duda algunas también van a tener que tener cierta reconversión, especialmente mientras se cranea cómo van a ser la nueva estructura turística, que sea resiliente a esta nueva realidad que nos espera. Excelente. Tenemos una pregunta que viene de parte de nuestros empresarios miembros de la organización de ISTO y tiene que ver con lo que acabas de comentar. El turismo social se basa fundamentalmente en pymes y mipymes, así como en organizaciones de la sociedad civil. En tu opinión, qué se puede esperar y cómo podrían mantenerse, si fuera el caso, en un contexto como el que hoy has estado analizando y presentando? Bueno, la verdad es que es bien compleja la situación para los gobiernos. Es bien, por estos balances de riesgo que hay que tomar. Yo escucho mucho, por ejemplo, decir, bueno, obliguemos a los bancos a que le den un crédito a 5 años plazo a tasa cero. Pero bueno, ¿qué pasa si algunos de esos créditos no se pagan?
el banco es capaz de sobrevivir esa situación, capaz que terminemos peor. Y es aquí donde la plata pública hay que usarla de manera lo más inteligentemente posible. En muchos países están haciendo programas para que las pymes, no solo el turismo, todas las pymes puedan sobrevivir. Creo que es re importante ser realista en estas cosas, y esto es para cada persona que tiene que hacer su autoevaluación. Si no uno está relativamente claro, no basta estar optimista de que va a poder sobrevivir de aquí a 1 año, 2 años más, es mejor no tomar esa deuda. Hay veces que es mejor tomar la decisión de decir voy a estar sobreendeudado si tomo más deuda. Pero muchas veces sí va a valer la pena. Esa evaluación, que es muy microeconómica, muy del empresario, con el oficial del banco, con el mundo con el que se conecta, porque hay distintos empresarios en la misma situación, creo que es muy importante. Me imagino que, y de nuevo, aquí voy a hablar desde la teoría, porque no sé mucho de turismo, aunque yo trabajé con varios países caribeños un tiempo, unas islitas pequeñitas, que el turismo era muy central, ¿no? Y ahí aprendí mucho de turismo. Pero me parece que es muy importante tener acuerdos transversales. Una persona sola que trabaja en turismo, pero que sabe que depende que exista un hotel cercano, que existan restaurantes, que hay otros operadores turistas al mismo tiempo, debiese tomar estas decisiones en conjunto con esa comunidad de turismo, con ese ecosistema. Porque no saca nada con apostar solo. Esa apuesta va a ser correcta si los demás apuestan al mismo tiempo. Y por lo tanto creo que conversaciones del rubro, por ejemplo, en que todos saben más o menos que es un esfuerzo conjunto proteger cierto turismo, creo que ayudaría mucho. Muy bien. Tenemos un comentario y una pregunta de parte de Eduardo Báez. Saludos, Eduardo. Y dice, el poco proceso de unidad de las Américas juega en contra de la reactivación de nuestras economías, a diferencia de Europa con la Unión Europea, en que ya tienen un plan, por ejemplo, de apoyo al turismo. ¿Cuál es tu opinión? Estoy completamente de acuerdo con Eduardo que nuestro nivel de integración es muy pobre. Tenemos demasiadas instancias de integración que son poco útiles al final. Nos falta mucho por aprender de lo que ha hecho Europa. No sé si es la solución para todo problema y no sé si en este caso se haría una diferencia enorme, pero hay muchas cosas que tenemos que aprenderles a los europeos respecto de integración, respecto de que hay que hacer sacrificios en un país para ayudar a otro. Estamos lejos de eso, sin lugar a dudas. De hecho, incluso para la pandemia, creo que los esfuerzos conjuntos han sido bastante limitados. Entonces, ¿para qué hablar de temas más sectoriales? Incluso me atrevo a decir más, yo creo que en el tema turismo, más bien somos competidores unos con otros, ¿no? Sobre todo para el turismo que viene hacia las Américas. Pero eso no significa que deberíamos seguir trabajando por la integración. Pero seamos francos, estamos lejos. Cada ola nueva ideológica que entra a gobernar países inventa nuevas letras y una nueva integración que avanza poco y llega la nueva ola y empieza otra. Entonces creo que aún tenemos mucho que aprender. Y yo estoy con Eduardo, es de las cosas que tenemos que trabajar mucho más. Lo felicito tener su propia institución, ¿no? Es un ejemplo, creo yo, para los países. No sé si existe el paralelo respecto de las oficinas de gobierno ligadas a turismo, por ejemplo. Excelente. Tenemos un par más y ya estamos acercándonos al fin de esta transmisión. La siguiente, de hecho, ya estabas comentando tú algo hace un momento, y va en torno a cuál es, en tu opinión, el papel que jugará el turismo doméstico en el proceso de recuperación y estabilización económica en la región, ya que tú mencionabas algo del turismo de cercanías hace unos minutos. Yo creo que va a ser muy importante, porque creo que el turismo internacional va a tomar mucho más tiempo en normalizarse. Si quieren, va a haber una sustitución. Los chilenos van a salir menos de Chile y van a tener que hacer su turismo local. Me imagino ese escenario como más probable a que volvamos a una normalidad previa en que había más turismo transfronterizo. Yo creo que el turismo va a ser mucho más
intrapaíses, por algún tiempo al menos. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Tiene una cosa mala, sin duda, que probablemente lo que deja el turismo local es mucho menos que lo que deja el turismo internacional, pero también hace que sea posible que el Estado haga más. Yo creo que es más fácil coordinar el turismo nacional en el sentido de poder hacer algunos gastos que no son tan altos, con vouchers o con copagos o con organizaciones, de manera de movilizar turismo nacional en momentos de baja, que van a ser mucho más largos ahora, ¿no? Así que eso es lo que te podría contestar respecto de eso. Muy bien. Y en este mismo contexto hay una que es muy importante para nosotros. Como organización y también como empresas que componen y asociaciones a nuestra organización, nosotros estamos convencidos que el turismo de contenido social va a prosperar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y teniendo en cuenta que a tu paso como ministro de Hacienda en Chile, se liberaron algunos programas que pusieron al modelo chileno a la vanguardia, no nada más en la región, sino también a nivel internacional, sobre el respaldo y el apoyo a programas de tipo social, en el turismo específicamente. Bueno, primero déjenme hablar con mi sombrero de exministro. Eso lo hizo porque el ministro respectivo de Turismo, en realidad había una subsecretaria que era muy buena subsecretaria, viceministra, ¿no? Logró esto, ¿no? Los ministros de Hacienda en general solo cortamos, así que es más un rol de ella que mío. A ver, yo creo que al menos en Chile, me cuesta hablar por los demás países, pero estamos en un cambio evolutivo bien fuerte a nivel de lo que pensamos de la sociedad. Lo que nos pasó en octubre pasado con las protestas, está cambiando harto la escala valórica, creo yo. Y en eso puede darse, y esto simplemente lo puedo lograr, o sea, es una idea, no estoy seguro que vaya a pasar, pero yo me imagino que va a haber más demanda por un tipo de turismo que antes no existía tanta demanda. Y que tiene que ver con un turismo social. Digamos que sea más respetuoso del medio ambiente, que sea a lugares más pequeños, que sea con pequeñas empresas como proveedoras. Creo que ese tipo de turismo ensambla mejor con estos cambios más políticos que al menos en mi país están pasando y están pasando en otros países también. Y también ensamblan mejor con el tema que estamos viviendo por la pandemia, como decía al comienzo. Yo creo que hay un libro famoso, ¿no? The Small is Beautiful, de hace mucho tiempo, que vuelve a estas cosas más básicas. Y yo creo que en este periodo vamos a estar más hacia eso que prepandemia. Entonces, capaz que hay partes del turismo que van a poder tener años mejores si se ensamblan mejor con esta nueva lógica que se aprecia. Muchas gracias. Y terminamos esta sesión de comentarios, reflexiones y preguntas con algo sumamente importante y que valoramos mucho de parte tuya. ¿Cuál es el mensaje que das a los empresarios, a los organizadores de actividades turísticas, particularmente lo que pasa en las comunidades, lo que pasa en los pequeños destinos en este momento y en general hacia adelante, ya que estamos inmersos en esta situación? ¿Cuál es tu mensaje con la experiencia que tienes y con todo esto que has ganado a través de los años, Rodrigo? Bueno, yo creo que les diría que aunque las cosas se vean difíciles, siempre deja de llover, amanece, se termina el túnel. Lo segundo es que creo que no hay que tomar riesgos innecesarios. Hay veces que es mejor postergar proyectos, a veces es mejor achicarse. Creo que es bien importante, como igual hay muchas historias de éxito, también hay historias de fracasos. Y creo que hay que balancear. Y lo tercero, les diría que, bueno, que nadie puede hacer trabajo por ustedes.
El mundo, llamémoslo empresarial, innovador, desde una pequeña empresa, en un pequeño lugar que tiene un operario y que contrata al primo, a una empresa grande de turismo. Y eso lo hacen ustedes solamente y por lo tanto tengan seguridad que van a demandarlos en el futuro. La pregunta es ¿cuándo desplegarse? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo dejamos esta etapa tan difícil que es estar sumergido, ¿no? Pero eso va a pasar y hay que estar preparados porque, de nuevo, ustedes son centrales en la economía al final. Y se está esperando que hagan su aporte. Rodrigo, muchas gracias. Esta plática cercana que has ofrecido para nosotros, lo han estado viendo compañeros y personas interesadas, así como miembros de la industria turística, desde Chile hasta Canadá, pasando por otros países, así es que ha sido una gran alegría el que nos hayas explicado con tantísima claridad y sobre todo apegado a la realidad lo que nosotros podemos esperar y las acciones hacia dónde las tenemos que dirigir. A nombre de la gente que está involucrada en la organización de este evento, de la ISTO misma, quiero agradecerte muchísimo la disposición por acompañarnos y presentarnos tu opinión sobre estas perspectivas. Vamos a dejar el uso del micrófono a nuestra directora para las Américas, Verónica Gómez, para que pueda formalmente cerrar este webinario. Muchísimas gracias, Rodrigo, y Vero, vamos contigo. Muchas gracias, Oscar. Veo que Rodrigo quiere agregar algo más. Por favor, Rodrigo, adelante. No, yo solo quería agradecer a Oscar, agradecerte a ti, Verónica, y agradecer a Eduardo Báez, que fue el que hizo de puente, por la oportunidad de esta conversación. Espero haya sido útil. Yo soy un poco brutal para decir las cosas a veces, así que espero no haberlos deprimido. Pero bueno, espero ser también realista. Así que muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Yo no creo que sea una visión deprimente, al contrario, lejos de ella. Creo que necesitamos un baño de realidad. Tú lo sabes y como muchos de nuestros socios también, efectivamente estamos inmersos en una cantidad astronómica de informes, de investigaciones, de publicaciones que salen todos los días y que nos están bombardeando a diestra y a siniestra, que estamos consumiendo grandes cantidades de información, pero a su vez inmersas en una gran incertidumbre. Entonces, retomo las palabras de Oscar de esta claridad que nos has aportado, creo que nos ha servido mucho. Al contrario, sé que estás súper ocupado e insisto, realmente te lo agradezco. Me robaste las palabras de agradecer a Eduardo, yo lo había dejado para el final, pero creo que los reconocimientos siempre son válidos, así que Eduardo Báez de Novojet, que también es socio de ISTO, te agradecemos formalmente de parte de ISTO Américas este nexo que pudiste generarnos con Rodrigo. Ha sido un gusto efectivamente escucharte. Nos ha seguido mucha gente, como dice Oscar. Oscar, en tanto que representante de nuestro directorio, de nuestra Junta Directiva de ISTO Américas, gracias por haber moderado realmente muy bien. Creo que has hecho sentir bien a Rodrigo y esa era también parte de tu misión, así que muchas gracias. Y me gustaría cerrar diciéndoles esto porque ya es viernes, las 5 de la tarde en Santiago, en Montreal, es un poco más temprano en México, pero estamos terminando una semana más en pandemia, en confinamiento obligatorio para algunos, en una situación definitivamente difícil, creo que para todos y cada uno de nosotros, más allá de lo personal y lo profesional. Entonces, sigamos reflexionando, sigamos utilizando este momento para reflexionar. Como ISTO traemos esta propuesta no de reactivar el turismo, sino de reconstruirlo, de ver dónde nos equivocamos e ir hacia otras cosas. Rodrigo lo dijo con mucha humildad, yo sé de economía, pero no sé de turismo, pero fíjense que intuitivamente dijo, no va a ser un turismo de masas, y ese es el turismo que nosotros proponemos, un turismo que tenga contenido, que tenga sentido, que sea solidario con las comunidades, que impacte en los territorios, pero sobre todo un turismo que nos llene, que nos valorice como personas, que nos haga aprender, crecer y que nos haga disfrutar al mismo tiempo. Un turismo, insisto, al servicio de las personas, de las comunidades y de los territorios. Y para continuar con esta reflexión, a mí me viene, pero así,
Rodrigo, nunca lo hubieras imaginado, mejor que nunca tu cierre, porque hablas de los riesgos. Y entonces me das el pie para que los invite el lunes al primer webinario de la semana, recuerdo que estamos hasta el jueves, que se llama La toma de decisiones en situación de riesgo e incertidumbre y su efecto en los viajes y el turismo. Coincidentemente, tenemos a otro chileno, que es Rodrigo Van Bever, que quizás obviamente lo conozcas porque también estuvo como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Turismo de Chile, pero eso, ¿no? ¿Cómo se realiza este proceso de tomar decisiones en situación de riesgo y de incertidumbre y cómo esto después podría estar afectando los viajes y el turismo? Creo que viene como anillo al dedo para lo que tú dices de cuidado con los riesgos, fíjense, vean hasta dónde les da esa capacidad de ir o no, de tomar préstamos o no. A mí me resultó sumamente ilustrativo, y no solo a mí, sino también a todos nuestros panelistas. Así Oye, que muchas te acabo de gracias. mandar el email. Muchas gracias, gracias a todos, y les agradecemos, los esperamos la semana entrante. Gracias a todos, hasta luego.